¿Cómo están a todas y todos? Buenos días. En el nombre de la patria se abre la sesión. En el acta de esta sesión, la número 3, se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y se pone a disposición también el acta número 4. Ahora nuestra abogada secretaria Claudia dará la lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico de la Secretaria Abogada del Directorio de Televisión Nacional de Chile, mediante el cual excusa la participación de la Presidenta en la sesión de hoy, ya que por su reciente nombramiento no ha tenido oportunidad de reunirse con el Directorio y socializar las proyecciones que desde su nueva administración espera para el canal. No obstante, comunica su disposición para que en un futuro cercano sea nuevamente convocada esta comisión. Oficio respuesta al Superintendente de Medio Ambiente, por el cual responde a una solicitud de esta comisión en torno a adoptar medidas legales pertinentes en la construcción de un proyecto inmobiliario en desarrollo en el humedal de Tunquén, en razón de haberse encontrado restos y vestigios de la cultura de los changos y además tratarse de una franja protegida que posee gran cantidad de sitios arqueológicos. Señala el superintendente que esta materia está siendo conocida por la Superintendencia de Medio Ambiente a raíz de 2 denuncias ingresadas y es materia reservada hasta el momento en que se formulen cargos al titular y se inicie el procedimiento administrativo que corresponda o bien se disponga el archivo de los antecedentes en razón de la inexistencia de hallazgo. No obstante, señala que se solicitó información al titular del proyecto inmobiliario, que es la inmobiliaria Las Olas Spa, y a la ilustre Municipalidad de Algarrobo, además de haberse realizado en terreno 2 inspecciones. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Bueno, los documentos son los correos que usted acá indica y dejamos abierta, ¿cierto?, para las observaciones respecto de la cuenta que entregó la secretaria. ¿Alguna observación? Ok. Bueno, como no hay observaciones, vamos a dar inicio a los varios y a todas las observaciones que también ustedes pueden entregar a esta comisión. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Yo tengo varios. A ver, ¿cómo comenzar? Esto es complejo porque la semana pasada, Presidenta y miembros de esta comisión, tuve una semana bien triste en la región de los lagos, porque partieron 3 grandes personas en nuestra región. El primero, quien hicimos además un minuto de silencio en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, fue el historiador, poeta, investigador, un gran amigo, Renato Cárdenas, chilote además, con una tremenda trayectoria cultural. Se le entregó el Premio Regional de Cultura a los Lagos, el Premio Margot Loyola por parte del Consejo, era miembro, si no me equivoco, también de algún organismo del Consejo de Monumentos, muy relacionado con el mundo del patrimonio. Nos golpeó fuerte la partida del Renato. Segundo, también se fue otra gran persona, don Juan Barrientos, un periodista de 96 años, de una gran trayectoria, muy amigo de los pintores de Angelmó, muy importante también para el terremoto del 60, y que recordar que estaba también una comisión ligada al mundo de las comunicaciones, una persona que se la jugó con todo con Puerto Montt y que también nos dejó el fin de semana. Y se sumó lamentablemente también don Carlos Catepillán, quien fue director de Balmaceda Arte Joven. Ahí me tocó conocerlo y trabajar en conjunto, una persona además muy dedicada a la formación de jóvenes, pero también a la defensa de los derechos humanos y al rescate de la memoria. Renato fue un tremendo amigo. Yo le debo muchísimo del aprendizaje que he tenido en el mundo de la cultura a Renato, también a don Juan Barrientos, que como digo, él era un gran amigo además de mi abuelo, que era un pintor,
conocido de Puerto Montt, y ayudó mucho a esa generación del 60, donde estaba Pacheco Altamirano, Jardi Bistúa, Manolis, que es mi abuelo, y muchos otros. Y bueno, Carlos Catepillán, sobre todo hoy día yo veo muchos jóvenes también tristes por la partida de Carlos. Entonces yo quisiera pedir, como lo hago en esta comisión, y Claudia ya lo sabe, que podamos enviar cartas de condolencia a sus familiares de parte de esta comisión, dando a la importancia también que esta comisión se sume a las condolencias a sus familias. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, dígame. Presidenta, muy Sí, cortito. no hay problema. Agradecer porque sé que está conectada la ministra. Agradecerle también a la ministra porque ella también hizo gestos de afecto, cariño, condolencias con la partida de Renato Cárdenas. Yo creo que es muy bueno cuando las autoridades nacionales están conectadas efectivamente con también lo que pasa en las regiones, cuando tenemos nosotros grandes personas, como quienes he mencionado, y eso a nivel nacional también se nota calahondo y se nota una sensibilidad hacia las regiones. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, y obviamente también nuestros saludos y reconocimientos a esos 3 cultores que usted nombra de su región. Diputado. Gracias, Presidenta. Yo quisiera que esta comisión le pudiese mandar las felicitaciones a los ganadores del Campeonato Nacional de Rodeo, el Champion de Chile, número 73. La collera ganadora de Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés. El primero que quedaron Las Palmas de Peñaflor, el segundo de la Asociación Santiago Sur. Cada uno de ellos fue una final muy emocionante, además del Champion de Chile, nuestro deporte nacional, que refleja gran parte de nuestra cultura, lo que somos como país. Cada uno de ellos, el primero de ellos en la yegua bien pagada y el segundo en Lunática, ganaron con 41 puntos en la corrida final. Fue muy emocionante el Champion de Chile, numerosa gente, numerosas personas asistieron, fue un espectáculo muy bonito, donde además se reunieron varios artesanos que complementan la actividad del rodeo con los aperos, las monturas, los tamantos, las mantas, etcétera. Así que quisiera que esta comisión les mandara las felicitaciones, como también en general a todas las colleras participantes. Muchas gracias, diputado. ¿Sí? ¿Están todos en acuerdo respecto de ambas? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Presidenta, Díganos. sí, perdona que le interrumpa, que me hagan llegar los contactos para poder hacerlo, las direcciones a mi teléfono. Perfecto. Por favor, sí, gracias. Bueno, si no hay varios, a quienes también están conectados a través del sistema online, proseguimos con la orden del día. ¿No? Ya. Muy bien, entonces, en función de lo que acá se acuerda, esta sesión tiene por objeto, y así lo hemos definido también en nuestra última sesión, recibir a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, para que se refiera al plan de recuperación inclusiva. Chile apoya y también en particular a la asignación de los recursos en dicho plan y la forma en cual se va a realizar la entrega de este bono de 450.000 pesos prometido por el gobierno a las y los trabajadores del sector de las culturas, la caracterización de quienes van a ser sujetos de este beneficio y por supuesto también conocer la estrategia y el mecanismo en el fondo, ministra, que fuera de importancia también para esta comisión, entendiendo que nuestras también agrupaciones y organizaciones están muy pendientes respecto de esta medida. Así que le damos muy buenos días y la saludamos nuevamente en nuestra comisión. ¿Cómo está? Bienvenida, ministra. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes estas importantes anuncios para el sector cultural. Tengo preparado un breve PowerPoint para mostrárselo. No sé si se podrá compartir. Ministra, de no. Unos segundos para comprobar que está listo. Perfecto. Bueno, como ustedes saben, el Plan Chile Apoya
Es el plan de recuperación inclusiva que ha presentado el gobierno ante, digamos, la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país. Sabemos que hemos pasado tiempos difíciles y nuestra misión, digamos, nuestra tarea es ir con soluciones prácticas, contundentes y responsables para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida. El Plan Chile Apoya contempla múltiples medidas enfocadas en apoyar a las personas sobre la base de 6 ejes. 1, la reincorporación al trabajo formal remunerado. 2, la inversión pública. 3, el apoyo a sectores rezagados en la recuperación. Y ahí entra cultura, entre otros como turismo, agricultura, pero también el trabajo femenino, por ejemplo, o el trabajo de jóvenes y adultos mayores. También hay un cuarto eje de impulso a las MIPYMES, donde también habrán anuncios que son importantes para el sector cultural. El tema de ingresos y costo de vida, donde de alguna forma se incluye el bono a trabajadores culturales porque son apoyos que van directamente a los bolsillos de las personas, y la institucionalización de mecanismos de protección económica y social. El 36% de estos recursos, de esta inversión de más de 3.700 millones de dólares que implica este plan Chile Apoya, el 36% de ellos van al aporte directo a los bolsillos de la familia, el 37% a la generación de empleo y apoyo a sectores rezagados, y el 27% a apoyo directo a las MIPYMES. Bueno, como ustedes bien saben, el sector cultural ha sido uno de los más afectados por la pandemia en Chile y el mundo y ha profundizado la precarización del sector. Por lo tanto, dentro del plan, cultura es uno de los sectores prioritarios que se entiende como los que más han tardado en la recuperación, digamos, del empleo y la recuperación económica en general. En este sentido, se contemplan al menos 3 medidas específicas para cultura. En primer lugar, está la liberación de aforos en espacios de uso cultural. Ustedes, como deben haber visto, se liberaron los aforos en fase verde para todos los espacios culturales cerrados y abiertos, digamos, tanto para eventos masivos como para eventos en teatros, centros culturales y otros que tengan butacas fijas, etc. Así que estamos muy contentos con esta noticia. A partir del jueves de la semana pasada empezó a regir esta normativa en las comunas en fase verde. En las comunas en fase amarilla, por su parte, se estableció que el aforo máximo será del 75% en los espacios con butacas fijas y bueno, en los eventos también masivos. Y en la fase roja, el aforo máximo será del 40%. O sea, en la fase roja igual los espacios culturales van a poder seguir funcionando, pero con un aforo más limitado. En segundo término está el bono para trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y por último, un paquete de medidas a pymes y otros sectores formalizados, como también espacios culturales y organizaciones gremiales, a través de Corfo y Cercotec. Bueno, profundizando sobre el bono para los trabajadoras y trabajadores de la cultura, las artes y el patrimonio, esto emana de una reivindicación, digamos, de 2 años que han tenido los gremios y artistas del sector a través de la plataforma CICE y otras organizaciones que tuvieron conversaciones los años pasados, tanto con el gobierno anterior como con parlamentarios y parlamentarias. Y ahí se obtuvo que en noviembre del 2021 se integró en el presupuesto del Tesoro Público un bono para trabajadores y trabajadoras culturales que se han visto afectados por la pandemia. Esos son recursos de casi 15.000 millones de pesos, 14.780 millones de pesos, que establecía un tope de hasta 500.000 pesos por trabajador, un bono único, digamos, de hasta 500.000 pesos.
Nosotros preferimos bajar un poco el monto, 450.000 pesos, para poder aumentar la cobertura de este bono, porque si efectivamente poníamos 500.000 pesos, el universo de personas que se iban a beneficiar de este era más acotado y preferimos bajarlo un poquito para poder llegar a más personas, porque si no igual íbamos a tener problemas con el tema de la cobertura. Este es un beneficio directo, no reembolsable, que se entrega una vez, como les decía. Estamos calculando que con 450.000 pesos alcanzaría para 32.000 trabajadores culturales, quizás un poco más, 32.700. Y este bono, digamos, se va a entregar, vamos a tener que establecer criterios de focalización, porque claramente no va a alcanzar, digamos, para todos los agentes del sector. Nosotros estamos estimando que hay un universo aproximado de 150.000 agentes culturales según las bases de datos del Ministerio de las Culturas. Entonces, sí o sí hay que establecer criterios de priorización. Y para eso estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para hacer un cruce también entre lo que es el registro de agentes culturales del Ministerio y el registro social de hogares, para poder ir viendo algunos criterios de priorización. Estos criterios van a tener enfoque de género, enfoques socioeconómicos y enfoques territoriales. En primer término, vamos a apoyar a aquellos agentes culturales que se encuentren en los tramos socioeconómicos más bajos, y a medida que los recursos nos vayan dando, vamos a ir subiendo en tramos. Lamentablemente, como ustedes deben saber, en el sector cultural no tenemos el universo completo de agentes culturales, por lo tanto no sabemos exactamente a qué porcentaje vamos a poder apoyar, ni cuánto va a ser el universo dentro de cada tramo socioeconómico. Entonces, por eso, por ahora no podemos decir solo vamos a apoyar a los que están en este tramo, sino que hay que ir viendo a medida que las personas se vayan registrando y vayan postulando al bono. Vamos a ir viendo efectivamente cuántos se ubican en qué tramos y en qué sector y cuántos, hasta dónde vamos a poder llegar en los tramos socioeconómicos. Al menos, obviamente, queremos llegar al 40% más vulnerable y a ir subiendo, ojalá hasta el 80%, pero vemos difícil que con el alcance que tiene el bono podamos llegar hasta más allá del 50-60%. El criterio de género tiene que ver finalmente con priorizar los hogares monoparentales que tienen una jefatura femenina y tienen personas dependientes. En segundo término, vamos a priorizar los hogares monoparentales con jefatura masculina, también con personas dependientes, y luego vamos a integrar los hogares con jefatura femenina sin necesidad de que tengan personas dependientes, y luego los hogares con jefatura masculina sin personas dependientes. Ese va a ir siendo, digamos, los criterios prioritarios. Y también va a haber un criterio territorial importante en el sentido de buscar un equilibrio entre todas las regiones del país. La forma de postulación se hará con clave única, a través de, o sea, va a ser online, pero también vamos a tener, digamos, sistemas de registro presencial. Estamos ahí conversando con municipios, también con la red de bibliotecas públicas para intentar disponer en las bibliotecas, sobre todo en otros espacios, alguna mesa de atención o alguna persona, digamos, que pueda registrar a las personas en la plataforma online del registro de agentes culturales, pero haciendo una asistencia, digamos, a las personas que recurran ahí para poder registrarlas, sobre todo pensando en personas mayores o aquellas que no están, digamos, alfabetizadas digitalmente o tienen problemas de conexión, etc.
La idea no es que todo esto se canalice de forma online únicamente, sino poder efectivamente tener otros canales para no aumentar las brechas digitales. La persona que postule deberá estar registrada en el registro social de hogares también, y eso es una información importante, como les decía, como vamos a hacer este cruce con el registro social de hogares para la caracterización socioeconómica de las personas, va a ser importante que ellas estén registradas, así que si ustedes, los agentes culturales, las organizaciones con las que ustedes tengan contacto, sería bueno que les empezaran a transmitir desde ya que es importante ese registro, porque si no están registradas se puede demorar hasta un mes o un poco más en hacerse efectivo el registro. Luego, a través de esta plataforma online se tendrán que completar o actualizar para aquellos que ya están registrados el registro de agentes culturales y se adjuntará también una declaración jurada porque, bueno, la glosa presupuestaria obliga a que las personas den cuenta de que se vieron afectadas durante la pandemia en su trabajo. Sabemos que la gran mayoría de los trabajadores culturales tuvo una situación difícil en la pandemia, pero igual se adjuntará una declaración jurada para comprobar eso. La fecha estimada del inicio de postulación es en mayo, estamos pensando a mediados de mayo de este año, para poder entregar los recursos durante el mes de junio. Ahí se enviará una confirmación de la postulación y una comunicación de fecha de anuncio de resultados. Nosotros, una vez que tengamos todos estos criterios ya más determinados, más establecidos y las fechas y la plataforma lista, porque ahora también estamos trabajando en este momento en robustecer la plataforma, porque sé que va a recibir muchas postulaciones, una gran cantidad de entradas y de personas queriendo acceder, entonces necesitamos fortalecer esa plataforma para que pueda soportar toda esa cantidad de personas ingresando. Y en ese proceso estamos ahora, y una vez que ya esté todo disponible, vamos obviamente a publicar, a anunciar, a publicitar en todos los ámbitos posibles las bases de esta convocatoria, cómo se va a realizar, los links correspondientes y todo ello. En este momento estamos básicamente preparando la plataforma para este proceso de postulación. Así que quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Hola, buenos días. Muchas gracias, ministra, por la entrega de información para nuestra comisión, pero también me imagino para muchas personas, actorías políticas públicas están muy pendientes de cómo van a ser la forma de la entrega de los recursos, no solo del sector de la cultura, sino que también dentro de lo que significan estos 370 millones de dólares dentro de lo que significa el plan de ayuda a las personas por parte del gobierno. En lo principal, claro, estamos entendiendo entonces que acá van a existir un sistema de focalización y con un cruce a través del Ministerio de Desarrollo Social. Yo entiendo que eso se va a hacer entonces con el registro social de hogares y evidentemente tenemos al menos ya un poco más de información, ¿no? Tenemos al menos que en mayo comienzan las postulaciones y en junio pudiesen hacerse entrega de estos beneficios. Yo más allá de entregar mi opinión en estos momentos, yo dejo la palabra abierta a las y los parlamentarios que están tanto vía telemática como acá en la presencial de la sala para poder intercambiar con la ministra Brodsky al respecto. Diputada González, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, ministra, por la exposición. Quería hacerle unas consultas en cuanto a el tema del registro, si nos puede hacer llegar o cómo se tienen que registrar los agentes culturales. Y lo otro, si es que se ha pensado como en algún sistema de salud o algún aspecto de seguridad social para los trabajadores de la cultura. Y le aprovecho también de mencionar, que también lo mencioné la otra vez que usted estuvo, que estamos nosotros apoyando
a los artesanos de la piedra rosa de Pelequén, que ellos están con un problema de silicosis, donde hay hoy día 25 trabajadores con silicosis y lamentablemente 3 ya han fallecido. Se ha hecho una mesa con la municipalidad y con la Seremi de Salud, pero no se han tomado medidas más allá. Entonces, ministra, yo le quería pedir si podemos hacer algo que pudiera incluir al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud y también al de Minería, porque ellos están declarados como mineros no metálicos, para poder apoyarlos a ellos porque están en una situación súper crítica. Y además tienen otro proyecto de un terreno en comodato para que se pueda hacer un pueblo artesanal en donde ellos sí puedan trabajar con condiciones de seguridad y no sigan exponiendo sus vidas, porque la silicosis es un tema de riesgo vital. Entonces se lo dejo planteado, ministra, y gracias por asistir. Muchas gracias, diputada. Estamos en esta comisión, ¿cierto?, para poder conversar respecto de Chile Apoya y en particular de la asignación de los recursos. Diputada Claudia Amix. Hola, buenos días. Saludar a la ministra, agradecer su presencia en la comisión. Yo tengo un par de dudas, o más bien como temas que me preocupan en el ámbito de preservar. De hecho, está en la presentación de la ministra, que fue una iniciativa generada por el sector. Se trabajó para este bono bastante tiempo, alrededor de 2 años. Entonces yo le quería solicitar a la ministra que intentásemos también, por respeto al trabajo de las organizaciones culturales, de los gremios de la cultura y las artes, que independientemente de que este bono sea parte de un plan hoy día que impulse, que empuja al gobierno con mucha responsabilidad, no me cabe ninguna duda, es que no perdamos la identidad que da forma a este bono. ¿Por qué lo digo? Porque este bono inicialmente se llamaba Bono Patricio Mans, que fue igual empujado por los trabajadores de la cultura en tiempos bien complejos. Nadie tiene ninguna duda que durante la pandemia fue uno de los sectores más golpeados. Vengo de una familia de artistas, padre, hijo, y que entiendo cómo ha sido de complejo esos procesos. Entonces yo, independiente que aplaudo que se haya mantenido este aporte, que fue trabajado en conjunto con las organizaciones, ojalá, ministra, como una sugerencia y con todo el respeto, podamos igual mantener el nombre del bono, que fue una propuesta de los gremios, es decir, que también de una manera u otra está ahí representado un tema identitario y una apuesta también que viene de los sectores, de los trabajadores del arte y la cultura. Solo eso, y agradecer la propuesta. Sabemos que en este ámbito siempre ha sido una demanda muy sentida, un sector abandonado en términos de protección social, y ojalá pudiéramos ir trabajando para que esto pudiera incluso pasar a ser un aporte, es como mantenerlo en el tiempo en términos del apoyo de lo que significan nuestros artistas, nuestros creadores. Así que es solo eso, como una sugerencia también para mantener la identidad de que fue como un reconocimiento al trabajo del sector para lograr este bono. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Las palabras, diputado. Gracias, presidenta. Gracias, ministra, por la exposición, por haberse tomado el tiempo, además de detallarnos un poco lo que se piensa hacer dentro del marco del programa Chile Apoya. Mis preguntas son dos, básicamente. La primera, según entendí en la exposición, la calidad de agente cultural o trabajador de la cultura bastará para acreditarse solo una declaración jurada o se exigirá algún requisito más. Y la segunda pregunta, entre los factores que se van a ponderar para otorgar el bono, está el factor socioeconómico, todo esto en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Registro Social de Hogares. Se va a ponderar en ese sentido también el que a lo mejor algunas personas que postulen a este bono hayan o no recibido otro tipo de ayuda, porque puede darse, y creo que debiera ser un factor de ponderación, priorizar a quienes no recibieron ninguna otra ayuda, porque podrían haber recibido un IFE laboral, etcétera. Esas son. Gracias, ministra, y gracias, presidenta.
Muchas gracias, diputado. Diputado Bernales, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, bueno, primero que todo agradecer la exposición de la ministra y también el anuncio de este apoyo para el sector de la cultura. Yo he visto en redes sociales que hay personas que no entienden esta ayuda, que siguen pensando que la cultura no es relevante para nuestro país, y yo solo reforzar y recordarles que el sector de las artes fue el primer sector que de los más golpeados cuando comenzó la pandemia, porque lo primero que se hizo fue cerrar justamente los teatros y los cines. Las obras que estaban por estrenarse tuvieron que cancelarse, tuvieron que reinventarse rápidamente, y son los últimos en reactivarse. La ministra acaba de contar que recién se están abriendo las salas con los aforos. Entonces, también comprender esta situación. Por lo tanto, esta ayuda me parece que está bien y es correcta. Y además, y como segundo punto, me parece que además una buena señal, porque también lo ha mencionado la ministra en su primera exposición cuando vino a esta comisión, y también el gobierno, que esto también yo creo que es una primera señal para comenzar a trabajar en serio respecto a lo que se ha planteado también aquí en la comisión, que tiene que ver con las formas y cómo vivía la precarización del sector cultura en términos laborales. Y yo creo que también hay que ponerle ojo, porque no sacamos nada y tenemos que ponerle, como si dice, cascabel al gato, o no sé cómo es la frase, pero por ahí, de cuando nuestros artistas están en una edad avanzada, los vemos en reportajes de televisión y todos nos lamentamos porque no tuvieron cotizaciones, están en mal estado de salud, muchas veces terminan solos, abandonados, y muchos de ellos se sacaron la mugre por nuestro país, muchos de ellos dan a conocer al país en el extranjero. ¿Qué más decir que hoy día una película nominada al Oscar o con premios internacionales da mucho más a conocer a Chile que muchas otras acciones que pueda hacer, y eso va de la mano a los artistas? Terminando con esa parte y voy a la pregunta, me parecía importante recalcarlo. Me gustaría solo saber, para ponerle pelo a la sopa de los criterios de focalización, ¿cuáles han sido, ministra, por su intermedio, presidente, los sectores que han tenido más complicación en la pandemia? Lo digo por las distintas disciplinas artísticas. Uno podría pensar, no sé, con la artesanía, la danza, el teatro. ¿Cuáles podrían ser? Porque yo no sé si eso, porque los distintos gremios van efectivamente a abogar por lo suyo, van a decir nosotros fuimos más perjudicados o nosotros, y eso me gustaría también poder saberlo. Nosotros, por ejemplo, acá en esta comisión trabajamos mucho para que el mundo del cine pudiera por lo menos generar sus producciones y poder tener protocolos para generar y se puedan seguir haciendo películas en el país con todos los protocolos habidos y por haber. Entonces, me gustaría también, si tiene datos, estoy seguro que sí, respecto a las disciplinas artísticas, cómo fueron golpeadas cada una de ellas y si eso podría ser un criterio también de selección. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra, diputado Jotú. Buenos días, presidenta, diputados, diputadas y orana ministra. Buenos días. Bueno, aquí han preguntado justamente, estoy muy de acuerdo con el diputado Bernales sobre la situación cultural. Tengo un distrito donde existen muchos poetas, músicos también, que obviamente, sin ir en desmedro de otros oficios y también de otros, ¿cómo se puede decir?, situaciones económicas que también fueron afectadas, como el turismo, por ejemplo, y que tiene que ver mucho también la cultura, porque son, son disciplinas que podemos decir que van en conjunto, muchos de ellos, ¿no es cierto?, tanto artesanos, como se habló aquí, escultores, pintores, justamente, no solamente hay algunos que tienen la oportunidad de presentar, ¿no es cierto?, una galería, otros no tanto, y justamente van de la mano con el turismo, que también fue bastante golpeado. Si se va a discriminar, por ejemplo, en ese tipo de... Porque yo vi la presentación y tengo entendido que obviamente por cada una de las disciplinas que se va a discriminar. También quería saber si iba de la mano, si habían recibido un IFE o algún otro beneficio, principalmente porque muchos de ellos también buscaron obtenerlo. ¿Cuál va a ser la forma de discriminar con respecto a eso para no recibir doble, ¿no es cierto?, sin ir desmedro de que su trabajo también no tiene cotizaciones, muchas veces no tiene acceso ni a la salud. En ese camino va mi pregunta. Quizá se confundió un poquito porque tengo tanto que decir, pero principalmente porque hoy día conocemos distintas, ¿no es cierto?, formas de arte también que sirven mucho y como van de la mano con el turismo, si también tienen un enfoque, datos sobre
todo lo que fue afectado, digamos, con respecto a estos artistas que viven gracias a que en una zona, por ejemplo, también fue afectado el turismo, por ejemplo. Dentro de eso está mi tierra, Rapa Nui, donde durante 2 años y hasta el día de hoy sigue cerrada, viviendo de otras situaciones, ¿no es cierto?, como les decía yo, proempleo, por ejemplo, que entrega la municipalidad, que con 300.000 pesos la verdad es que no llegan a fin de mes, más todavía ahora desde enero que hay una inflación que es 2 o 3 veces más que lo que vivimos aquí en el continente. Si tienen esos datos, si tienen pensado también, no sé si decir discriminación o distintas maneras de seleccionar por los montos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, diputado Teao. Las palabras todavía están disponibles para que podamos consultar y si no es así, ministra, usted también puede interlocutar acá con las preguntas que le han hecho los diputados y las diputadas. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados y diputadas, por sus preguntas y comentarios. Mire, respecto a lo que preguntaba la diputada González, el link del registro está abierto en este momento, se llama Registro de Agentes Culturales, pero nosotros, como les contaba, estábamos en este momento preparando ese registro para la postulación. Entonces, creemos que es mejor hacer el llamado a postular cuando ya ese registro esté habilitado totalmente para ello, porque si no las personas después van a tener que volver a registrarse porque hay algunos datos que se van a solicitar extra al momento de postular. Y también porque tenemos el peligro de que ahora la plataforma colapse si las personas empiezan a registrarse en masa en este momento. Entonces, por eso estamos no tenemos cerrado el registro, sigue abierto, pero preferimos que el llamado a registrarse sea cuando ya la plataforma esté lista y ahí vamos a publicarlos, los podemos enviar directamente también a ustedes y avisarles cuando ya eso esté ok. Lo que sí les decía es que sería bueno que hicieran el llamado a registrarse en el registro social de hogares. Eso sí creemos que es importante empezar a hacerlo desde ya. Sobre medidas de seguridad social, bueno, eso no está contemplado, o sea, en cierto sentido el seguro de cesantía, la medida que se anunció en el plan de reactivación en el Chile Apoya, sobre el que se va a flexibilizar los criterios de entrega del seguro de cesantía, es un tema que claramente también va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras culturales, porque ya no se van a solicitar tantas cotizaciones seguidas y tampoco que tantas sean con el mismo empleador, lo que era un tema importante también para los trabajadores culturales porque sabemos que generalmente cambian constantemente de empleador, ¿no? Así que esa es una buena noticia. Y en otras medidas no tenemos contemplado nada por ahora, pero sí queremos trabajar en la reforma de pensiones que se está pensando para poder realizar cambios a nuestro sistema de pensiones y de seguridad social en general, para que los trabajadores y trabajadoras culturales tengan más beneficios y puedan, digamos, entrar ahí más directamente. También eso va a tener que ver un poco con el proceso de actualización o modificación de todo lo que es la normativa respecto al trabajador cultural que está en nuestro programa y que es un tema que nos parece fundamental abordar en el corto plazo. Entonces ahí estaríamos proponiendo ya medidas más concretas para que los trabajadores y trabajadoras culturales puedan acceder a una seguridad social más digna y acorde a sus realidades particulares. Sobre lo de los artesanos de la Piedra Rosa, sí, diputada, cuente con mi apoyo en lo que pueda ayudarle ahí. Si no tiene mi contacto, podemos verlo después al final de esta sesión para que podamos estar en contacto y ver cómo accionamos en conjunto con otros ministerios para apoyar a esos artesanos. Respecto a la solicitud de la diputada Mix, sí, efectivamente estamos conscientes de que el bono tenía el nombre de Patricio Mans. Lo que sucede es que
Eh, Preferimos no usar ese término ahora en un primer momento porque nos alertaron de una posible disputa ahí en la familia Mans, así que preferíamos despejar esa duda antes de salir con el nombre públicamente. Así que estamos en conversaciones con ellos y en cuanto nos den la autorización vamos a volver a utilizar nuevamente el nombre original de este bono. Sobre las dudas del diputado sobre cómo se acredita la calidad de agente cultural, bueno, ese es un tema complejo, lo sabemos. En este caso, el registro de agentes culturales es un registro donde se pide mucha información relativa a la actividad cultural de cada persona. Entonces, la forma de acreditar sería a través de la información que se entrega en el registro mismo y también a través de una declaración jurada. Pero estamos estudiando algunas otras formas de verificación, algunos otros medios de verificación para efectivamente corroborar la condición de trabajador y trabajadora cultural. Pero es una definición que es un poco compleja en el sector, como ustedes deben saber, pero sí es algo que nos preocupa y estamos viendo cómo se va resolviendo. En relación a la duda sobre si se va a considerar el hecho de que hayan recibido una ayuda o un bono anteriormente a través de otro tipo de subsidio, se decidió en conjunto con las organizaciones, gremios de agentes culturales que ese no iba a ser un criterio a definir, dada la situación especialmente precaria que ha vivido el sector. Y que se ha visto profundizada por la pandemia. La verdad es que este es un bono que está dirigido a trabajadores culturales que se han visto afectados por la pandemia, por lo tanto consideramos que excluir a personas porque hayan recibido otro tipo de ayuda no es necesariamente justo y nos parece importante que este bono lo reciban solo por el hecho de ser trabajadores y trabajadoras culturales y haber pasado tiempos tan difíciles. Luego, lo que preguntaba el diputado Bernales sobre qué sectores se ha visto más afectados por la pandemia. Los resultados preliminares que hemos tenido del registro social del registro de agentes culturales, perdón, claro, dan cuenta, por ejemplo, que sectores afectados han sido artesanía, sobre todo las artes escénicas, los que dependen, digamos, de los espectáculos en vivo, música, teatro, danza, circo. Esos son los sectores más afectados. Puedo preparar algunas cifras, podemos como equipo preparar algunas cifras para enviarle esos antecedentes con más detalle, porque no tengo aquí las cifras exactas. Pero también vamos a ver de alguna forma con esta actualización del registro y con estas nuevas, o sea, en el proceso de postulación vamos a tener mucho más información sobre los agentes culturales. Si bien el registro logró registrar, catastrar la situación de miles de agentes culturales, sabemos que igual el registro no responde todavía al universo completo. Entonces esperamos que a través de este proceso de postulación el registro se robustezca también y podamos tener una panorámica mucho más fidedigna de la realidad del sector. De ahí vamos a poder efectivamente sacar una radiografía más concreta de en qué situación ha estado el sector y cómo se ha visto afectado por la pandemia. Pero de todas formas vamos a hacer una minuta para enviársela sobre eso. Y bueno, no sé si quedó algo por contestar sobre lo que preguntaba el diputado Twitty. No vamos a hacer, o sea, la entrega va a ser un monto fijo de 450.000 pesos, no vamos a hacer diferenciaciones de monto, digamos. Porque así fue de alguna forma lo que se estableció a través de la glosa. Así que, bueno, como les decía, no vamos a considerar si recibieron otro tipo de ayuda, sino que van a recibir 450.000 pesos a aquellas personas que
sean trabajadores culturales y se encuentren en una situación de mayor precariedad. Quedo atenta si hay otras dudas. Sí, muchas gracias, ministra. Vamos a dar unos minutos más para después luego dejar a la ministra que continúe con con sus actividades, pero vamos a un espacio más de consulta. Diputado Ojeda, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los colegas diputados. Ministra, muchas gracias por venir a exponer. Lo primero que quiero decir es que me doy cuenta de que este anuncio que es absolutamente necesario, hay mucha gente que en el ámbito de la cultura debe estarlo pasando muy mal. Cada vez que se hace un anuncio respecto a una política pública, debe ser acompañado de todos los antecedentes ya tomados y a la vista. Lo que veo, lamentablemente, ministra, es que hay una desconocimiento de muchos de los procesos respecto a la acreditación de agente cultural, de los registros, de los requisitos. Como sugerencia, siempre en positivo, y espero que lo tome así de buena forma, ministra, cuando se hace un anuncio de una política pública debe ser con todas las cosas ya totalmente claras, porque si no esta ambigüedad genera retrasos y hay gente que seguramente lo está esperando. Ahora también me gustaría que se tuviera en consideración esta especie de, o que podríamos llamar, o alguien podría sentir una discriminación, cuando una persona ha sido beneficiaria del Estado de otros beneficios en particular y esos beneficios pueden ver mejorada su situación, golpear a propósito de la pandemia, sobreinyectar recursos en aquellos que ya de cierta manera están estabilizados desde el punto de vista económico. Creo que esos recursos podrían ir destinados perfectamente a aquellos que no han recibido otro tipo de beneficios, para que lo evalúen y no haya una sobreintervención desde el punto de vista económico, porque hay gente que va a quedar mirando sin recibir ningún beneficio, ningún IFE laboral, etcétera, ni tampoco quizás el bono de la cultura. Así que me gustaría que pudieran revisar el detalle y la letra chica de esta política pública que, insisto, ministra, en el mejor de las intenciones, tiene que venir siempre muy clara antes de anunciarse públicamente. Muchas gracias. Diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. Agradecer la respuesta de la ministra. Esta es una inquietud que me habían planteado la Federación de Músicos de Chile, por eso yo lo quise transmitir acá. Ahí sí, ahí sí. Ya. No sé si alcanzó a escucharme, ministra. Ya. No, le daba las gracias por la respuesta porque había sido una inquietud que me habían planteado desde la Federación de Músicos de Chile, por eso lo hice ver acá. Y segundo, respecto al catastro, al dato duro respecto a los beneficiarios, la verdad que yo, igual, presidenta, a través suyo, responderle al diputado, porque eso que estuve en la comisión los 4 años de desarrollo social, tengo claridad de que es muy difícil tener un número acotado de beneficiarios, porque además hay responsabilidad también, y con todo respeto, pero del gobierno anterior respecto de el dato, lo pedimos varias veces, pedimos antecedentes sobre cómo afectaba al mundo de la cultura y las artes desde la Comisión de Desarrollo Social. Me tocó discutir todos los IFES, tuvimos discusiones fuertes, encontrones con los distintos ministros, Hacienda, Desarrollo Social, todos los que pasaron por ahí, y la verdad que nunca nos pudieron entregar datos respecto a efectivamente la población objetivo de cada uno de los beneficios. Por tanto, ahí creo que ese es un dato que hay que construir. Ojalá tengamos la disponibilidad también desde los municipios, que es de donde generalmente también los artistas es la primera puerta a la que llegan a golpear, ¿no? Hay mucho creador que vive de otras cosas, producto también de la situación económica, entonces ahí se produce mucha confusión. Yo creo que en eso tenemos que cooperar todos. Ojalá pudiéramos llegar a los más y a las más posibles con este bono de ayuda, y que creo que entonces pedirle a un gobierno en un mes que tenga todos esos datos que nunca estuvieron antes en 2, 3 años es bien complejo, ¿no? Y real, además. Pero creo que hoy día lo que tenemos que ponernos a disposición desde esta comisión es cómo entonces recogemos esos antecedentes, cómo llegamos a todos los rincones de nuestro país, cómo le hacemos ver tanto a los gremios y a los municipios la urgencia de tener este registro actualizado donde podamos efectivamente que no se nos quede nadie en el camino. Eso, presidenta.
Muy bien, muchas gracias. Sí, diputado, para luego ir avanzando. Sí, muy breve. Me Diputado, gustaría que la ministra me pudiese también comentar respecto de lo que planteaba, de que es una política pública anunciada y esperada, y con justa razón, por la gente que trabaja en la cultura, pero que no está bien preparada ni definida. Respecto a lo que plantea la diputada acá, concuerdo plenamente. O sea, el gobierno del presidente Piñera, si no fue capaz de dar solución a temáticas tan importantes y complejas como la que vive mi región de la Araucanía hasta el día de hoy, donde la gestión fue pésima, mucho menos iba a seguramente poder entregar un catastro real, y espero que efectivamente en este gobierno y en el plazo que se requiera. No estoy pidiendo que en un mes todo se solucione. Lo que no se hizo en 4 años, definitivamente en un mes, ni en 2, ni en 3 seguramente lo vamos a tener. Disponible 100% para aportar con la gente que trabaja y vive de la cultura, que ha sido golpeado, pero me gusta la seriedad respecto a las políticas públicas y que no sean anuncios rimbombantes, más bien para la prensa, sin tener claridad todavía a esta altura de qué se va a tratar. Eso, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputadas, diputados. Bueno, habiendo cumplido también la misión de esta comisión, principalmente de poder tener los datos, cuáles van a ser la focalización principal que va a aplicarse, que todavía obviamente no hay como algo más concreto respecto de la focalización, pero sí en términos de para dónde se está proyectando esta política, principalmente para el sector de las culturas. Creo que, al menos desde mi posición, agradecer a la ministra por la exposición, por transparentar también el estado de las cosas respecto de esta misma política. Y entiendo que, claro, son muy pocos meses los que llevamos en curso, si es que no, estamos recién cursando el segundo mes, digo, de este primer año de gobierno, y sin duda existen estas diversas ayudas y beneficios que deben ir en función de apalancar un poco la precariedad que está no solamente en el sector de las culturas, sino que también en la gran mayoría de nuestro país. Así que insisto, creo que debemos facilitar, al menos desde esta comisión, que esta política se pueda aplicar, se pueda focalizar bien y evidentemente, bueno, y esto también lo digo como opinión dentro de lo que es la comisión, más allá de la presidencia, muchas y muchos cultores y agentes culturales no necesariamente están en registros sociales de hogares. Hay muchos cultores o personas del mundo de las artes que además de generar su propio trabajo, complementan rentas a través de lo que son las culturas, la academia, tenemos otras expresiones y disciplinas que se hacen y que evidentemente también van a ser ahí quizás riesgosos de poder postular a un beneficio de estas características. Entonces yo creo que todavía queda un poco para poder puntualizar bien quiénes van a ser sujetas y sujetos de este beneficio, que me parece, y vuelvo a destacarlo, es un gran aporte para las culturas de nuestro país en momentos críticos, como acá ya se ha dicho. Creo que todavía no pasa la crisis para el sector de las culturas, es algo que es permanente. Hay que avanzar, ¿cierto?, en una normativa efectiva donde se les garantice seguridad social a todas y todos los chilenos, por supuesto, pero también focalizado al mundo de las culturas, que existe y sabe y vive la precariedad laboral. Ministra, muchas gracias por estar en nuestra comisión nuevamente y le damos la despedida de este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, decir que de todas formas, pese a que nos alegra que exista este bono y entendemos que la necesidad de definiciones concretas, las que las vamos a tener en el cortísimo plazo, también es importante decir que no es una política que nosotros nos parezca, o sea, que queramos mantener en el tiempo. Nosotros buscamos generar otros tipos de cambios más estructurales para que los trabajadores culturales tengan mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida en general. Entonces, estamos también muy enfocados en eso y les prometo que apenas tengamos más información y todas las minutas que podamos tener en el corto plazo se las vamos a ir enviando para que ustedes también tengan conocimiento del tema y tranquilidad sobre ello. Así que bueno, de nuevo muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Continuamos entonces con la tabla.
En el segundo punto tenemos en la tabla, como también ahí se indica, es comenzar el estudio del proyecto de ley que declara como patrimonio material y cultural del Estado los bienes de Televisión Nacional de Chile correspondientes al boletín número 13.628-24. También en esto es importante dar la claridad que se invitó a los mocionantes y no se concurrió. También, entre paréntesis, plantear a esta comisión que dentro de todos estos llamados que hemos realizado para poder generar y construir nuestra tabla y comenzar el trabajo legislativo de la comisión, ¿cierto?, se han recepcionado las intenciones de acá de las y de los diputados. Por lo tanto, hemos generado esta tabla a partir y a propósito de los requerimientos de las y los diputados que hicieron llegar sus intereses respecto de la materia que vamos a comenzar a legislar en esta comisión. Claudia. Presidenta, y por intermedio suyo, la comisión, esta moción fue tratada en el año 2020 en 2 sesiones, el 20 de agosto y el 9 de septiembre del 2020. No prosperó mayormente porque la presentó el diputado Labra, que era uno de los mocionantes, dio los fundamentos, y se produjo una discusión, y entonces a raíz de las críticas que hicieron los señores parlamentarios no se volvió a poner en tabla. En ese tiempo el señor Labra era el presidente de la comisión y él tenía la facultad delegada por esta comisión para poder formar la tabla. Si quiere, más o menos le cuento en torno a qué se produjo la discusión. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Muchas gracias. El presidente de aquella época, el diputado Labra, señaló que el fundamento de este proyecto decía relación con que el edificio de TVN, que había sido inaugurado en el año 1970, era propiedad de todos los chilenos en su rol público como medio de comunicación. Dijo también que el edificio corporativo principal, ubicado en Bellavista 0990, en Providencia, formaba parte de la memoria colectiva, siendo escenario de múltiples producciones audiovisuales nacionales por más de 50 años y siendo parte invaluable del desarrollo de la cultura democrática nacional. En consecuencia, al ser este edificio una parte relevante de la constitución del patrimonio cultural de Chile moderno de la segunda mitad del siglo XX, necesitaba ser objeto de una protección especial por parte del Estado que impidiera su destrucción y resguardar su valor de uso. Asimismo, dijo que la idea matriz de esta iniciativa era proteger y reconocer el valor cultural de ciertos bienes que habían permitido a Televisión Nacional de Chile contar con los medios materiales necesarios para llevar a cabo su función principal, siendo hoy el único medio de comunicación público después de la privatización del diario La Nación y, en consecuencia, los bienes inmuebles que habían permitido su desarrollo e imprescindibles para llevar a cabo su función pública debían ser objeto de una protección especial. Esto, les recuerdo que esta moción surgió a raíz de una discusión que hubo de que se pretendía vender el inmueble de TVN porque habían pérdidas y era muy costoso mantenerlo, administrarlo. Y a raíz de esto se presentó esta moción. El diputado Cruzcoque aquí señaló que este edificio que se buscaba proteger había sido inaugurado en el año 70 por el expresidente Frei Montalva y que ya no existía, porque entre los años 95 y 2000 se había construido un nuevo edificio sobre el original. Por lo tanto, el actual edificio que cobijaba TVN no tenía nada que ver con el original, salvo una pequeña parte. Además, en su juicio, el patrimonio del canal decía relación con su obra y con la idea de proyectarse como televisión de calidad hacia el futuro. El diputado Bernales, aquí presente, sostuvo en aquella oportunidad y a raíz de que estábamos discutiendo la ley de patrimonio, que había hecho hincapié en que la idea era mantener el espíritu técnico del Consejo de Monumentos Nacionales y que fuera el Consejo la instancia de que pudiese hacer estas declaraciones y que ellas no fueran hechas por ley. Bueno, después recibimos en una sesión posterior a la presidenta del directorio de TVN, la señora Oligüe, y que entendió que tenía características especiales este edificio, pero que la gran mayoría de los chilenos esperaba que TVN contara con una programación de calidad y no tanto en un edificio, que esta era una discusión de élite o de algún sector muy pequeño de la población. Bueno, ahí la comisión le dijo que no era de élite, que era un tema contingente, en fin. Y asimismo dijo la señora Oligüe que carecía de antecedentes legales y del conocimiento para determinar si el edificio cumplió o no con los requisitos para ser calificado patrimonio cultural.
Asimismo dijo que la manera de hacer televisión estaba cambiando y que iba en el sentido de la robotización y tecnología, y para lo cual no requería grandes espacios físicos. El diputado Cruz Coque dijo que actualmente la infraestructura no era un tema para TVN, prueba de ello era Netflix, y llamó a considerar que actualmente era un desierto el edificio de TVN porque implicaba, y además que implicaba un desembolso de 2.500 millones de pesos al año por concepto de mantención, sin contar que era de propiedad de los bancos. Aseguró que el valor patrimonial debía ser determinado por expertos, sin olvidar que era un edificio nuevo que a su juicio carecía de valor histórico y patrimonial. Bueno, el diputado Díaz estimó que en ningún caso la venta del edificio era una discusión de élite, pues ocurría lo mismo que con las iglesias de Chiloé, que eran tan importantes para el chilote como para el resto de los habitantes del país. La señora Eligüe dijo que sabía que había cariño hacia este edificio, pero que no era un edificio fácil venta y lo más probable es que ello no ocurriera, obligándose a transformarse a TVN en gestores inmobiliarios rubro que no les correspondía. Así siguió la discusión, que si era o no era el mismo del construido en el año 70, y finalmente se hizo presente la proyección a la baja que tenía en general TVN y la compleja situación financiera, y se estimó importante el respeto por la institucionalidad en materia patrimonial, siendo indispensable conocer la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales. No convidamos al Consejo de Monumentos Nacionales y hasta ahí nomás quedó la discusión de este proyecto. Muchas gracias, presidenta. Secretaria, perdón, estaba leyendo justo. Secretaria, y a los diputados y las diputadas presentes, yo creo que este tema, y si está dentro de la tabla, más allá de lo que se ha planteado en la comisión anterior o del año legislativo anterior, creo que es de importancia cuando vamos conociendo y reconociendo los patrimonios que tenemos, que a veces superan, ¿cierto?, este imaginario colectivo de lo que es la cultura. En el caso de Televisión Nacional de Chile no es algo antojadizo que venga desde quienes pusieron el proyecto, sino que también habla de lo que han planteado las diversas organizaciones vinculadas a la televisión, habla de las personas, de los agentes culturales, principalmente de actores, por ejemplo, o de personas que hicieron grandes producciones o vieron desde lo que era Televisión Nacional un canal público con rol público, y además, cierto, cuál es su aporte a lo que hoy día estamos acá discutiendo, que es las comunicaciones y las culturas, principalmente desde esta empresa del Estado. Cuando se habla de poner en valor, cierto, los bienes inmuebles, es algo que del Estado, cierto, y de las empresas del Estado también tiene que ver con una política que se ha gestado postdictadura, donde las empresas del Estado fueron arrebatadas de la ciudadanía, fueron pasadas a manos de privados, y eso es lo que no queremos, al menos desde esta Diputación, principalmente que suceda con Televisión Nacional de Chile, entendiendo este nuevo ciclo político que estamos viviendo y donde estamos avanzando hacia lo que es garantizar el derecho a la comunicación de todas las personas, con todas las expresiones, con la diversidad y el pluralismo informativo que debemos tener, cuidando siempre los resguardos de la libertad de expresión, por ejemplo, valores que a veces o principios que son habitualmente puestos en la palestra cuando hablamos de temas de estas categorías. Yo creo que es importante que la Comisión lo discuta, lo debata, porque queremos una televisión pública robusta y no queremos externalizar la televisión pública. No es ir a los sistemas de streaming, como escuché ahí una opinión de un diputado anterior. Se trata de cómo generamos efectivamente desde lo que es la institucionalidad pública como una empresa, que si bien el año pasado estaba con números rojos y que así lo expresaron acá, vimos hace muy poco cómo han sido también las ganancias que hoy día tiene Televisión Nacional. Y Televisión Nacional puede generar, a propósito de lo que le hablábamos recién acá a la ministra Brodsky, ¿cierto?, de la precariedad laboral del sector de las culturas. Y cómo también esta externalización de lo que es Televisión Nacional, o en este caso de lo que se está discutiendo acá, que son los bienes materiales o patrimoniales que tiene el edificio, es más que eso, es como generamos también una política laboral para las personas, principalmente del mundo de las culturas, que también se ha visto en desmedro de esta externalización o sistema de privatización o de avisajes publicitarios en la cual hoy día la televisión pública se encuentra. Y sabemos cómo significa eso para la ciudadanía y lo que significa también para el crecimiento cultural que debiésemos tener. Y por eso también yo lamento que no esté
también nuestra invitada que teníamos para el día de hoy, la presidenta que es de televisión del directorio, ¿cierto?, que se excusa, pero también es importante ver cuál es su proyección, cuáles son sus diversas estrategias y cuál es la propuesta para poder generar este tipo de discusiones, porque no es más allá del inmueble, yo insisto, tiene que ver más allá de los bienes materiales que pueda tener el canal público, sino también es cómo vivimos, revivimos y resignificamos la televisión pública en función de lo que es la educación, las culturas y obviamente la estabilidad laboral que tienen miles o cientos de trabajadores públicos de ese canal estatal. Así que dejo la palabra, diputados y diputadas, para poder, en este poco tiempo que nos queda, para poder conversar sobre este punto número 2 de la tabla. Sí. Gracias. Tiene que... Sí, gracias, presidente. Gracias, presidente. No, yo solo, este proyecto, como decía la secretaria de la comisión, nace a raíz justamente de la crisis económica que tenía TVN y donde en una exposición aquí, no sé si fue acá, o en prensa, existía una opción, una alternativa que era vender el edificio, y ahí el diputado Labra ingresó a este proyecto para declarar patrimonio del inmueble para que eso no sucediera. Yo en esa oportunidad, y el diputado Bernales del presente está de acuerdo con el diputado Bernales del pasado, yo creo que es muy importante que en esta comisión venga el Consejo de Monumentos Nacionales, porque justamente el rol que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales es tener la facultad de declarar todas estas declaratorias de patrimonio de una mirada más bien técnica y no política. Por eso tiene un consejo que se articula de esa forma, y me gustaría saber si nosotros podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, claro, yo podría ir y ofrecerle a la gente de Puerto Montt que sea patrimonio tal inmueble, Ángel Mo o el Teatro del Lago, y declarar desde acá cuál va a ser nuestro patrimonio. Y la gente que está en ese espacio, en el Consejo de Monumentos, tiene las capacidades técnicas que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con una serie de factores que hacen que esos inmuebles cumplan con esa categoría de valor histórico para la ciudad. Yo estoy... desde afuera, como región, para mí, por ejemplo, el inmueble de Televisión Nacional no está, yo creo que en la gran mayoría de las personas de mi región. Yo creo incluso, me podría arriesgar a decir, que hay otros lugares en Santiago que pueden tener mayor urgencia de ser declarados patrimonio que el inmueble de TVN. Entonces, por eso me gustaría que viniera el Consejo de Monumentos o alguien del Ministerio de Patrimonio para que pudiéramos discutir un poquitito más en profundidad esto. Yo entiendo el valor que tiene TVN para todos los chilenos como canal público, con sus programas, con un patrimonio que es más bien inmaterial que de infraestructura. TVN podría estar en otro lugar, pero el patrimonio nosotros entendemos que está que ver en su programación, en todo lo que ha hecho. No sé, uno podría aquí explayarse mucho en la importancia que tiene. Entonces, por eso me gustaría recalcar la invitación al Consejo de Monumentos, que entiendo no vinieron, y ese es el punto que quería hacer. Gracias, presidente. Diputado, tiene la palabra. Ven adelante. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que ya estamos cerca de terminar. Sí. Porque, de hecho, terminamos 20 para las 10, me parece. Habría que... a las 10, ya. Quedan 4 minutos Perfecto, en rigor, pero perfecto, puede ya. tomar la palabra. Entonces voy a ser bastante sintético. Yo creo que en parte concuerdo con el diputado Bernales. Y esto, no hay que cerrarse tampoco necesariamente este proyecto. Pero yo concuerdo con el diputado Bernales que puede haber otras urgencias mayores que TVN para ver este tema de declarar como patrimonio material y cultural algún inmueble del Estado. Perdón, pero esta declaración tiene un efecto. Por tanto, nosotros lo primero que queramos tener bastante claridad si efectivamente el edificio original de TVN existe o no. Porque era una discusión, como lo detalló la secretaria de la comisión, de si el edificio original de TVN existe o no, y si existe, qué es lo que existe. Porque tampoco todos sabemos que declarar como patrimonio material un inmueble del Estado tiene un efecto. En definitiva, muchas veces, no necesariamente en este caso, pero muchas veces eso también se transforma en una especie de gravamen. Y no vamos a darle un gravamen a un inmueble que no tiene, que no tiene ninguna relación con el edificio original. O puede quedar un resto del edificio original, a lo mejor ese sector, pero tampoco podemos declarar, aquí estuvo el edificio TVN y no hay nada.
a mí me parecería bastante un poco absurdo esa declaración. Entonces yo creo que eso es lo primero tengo que constatar la realidad. Había una discusión entre un diputado y otro de que si existía o no el edificio original de TVN, y no creo que sea tan difícil de determinar eso. Yo creo que deberíamos partir por ahí. Bueno, lo segundo, vamos a tener tiempo de ir hablando de todo lo que detalló la presidenta. Con todo respeto, no concuerdo en muchas cosas las que usted dijo, pero de eso se trata. El Parlamento se viene a parlamentar, ¿no? Así que eso es. Gracias, presidenta. Sí, muchas gracias, diputada Mix. Muchas gracias, presidenta. La verdad desconozco el proyecto, pero así a grandes rasgos, porque habría que quizá ir al detalle. A mí me parece que era una preocupación legítima en un momento de un contexto puntual, que obviamente quienes creemos que hay que conservar y cuidar estos edificios, pero también creo que aquí hay como una doble patita, como que le falta algo, ¿no? Porque creo que a todos nos preocupa, obvio, conservar las dependencias para que no terminen en manos de inmobiliaria y terminen haciéndose otros usos de esos espacios, pero también creo que para el ciudadano más le preocupa la línea editorial, los contenidos, cómo mantenemos eso, digamos, como un espacio de transmisión de contenidos que efectivamente sean de lo público, de verdad. Entonces, porque si no, finalmente, claro, podemos salir a proteger este edificio y si no resguardamos lo anterior, termina siendo un elefante blanco, ¿no? Entonces, creo que va en buen camino el proyecto, pero quizás podríamos darle una vuelta en términos de cómo también con esto obligamos a mantener una línea propia de un canal estatal. Pero además creo que a lo mejor existen otras alternativas. Yo concuerdo con el diputado Bernales, a través suyo, presidenta, de escuchar a monumentos nacionales, pero no necesariamente se puede resguardar un espacio declarándolo monumento nacional. También podemos ver qué pasa con el uso del suelo en ese sector. A lo mejor si fuera que se prohíba un uso de suelo distinto a cultura, por ejemplo, también podría ser una alternativa de protección del edificio. Creo que me parece interesante dar estos debates. Estoy súper disponible para avanzar en este proyecto y ojalá podamos escuchar no solo a quien hoy día va a encabezar el consejo, digamos, sino que también qué opinan los trabajadores del canal, cómo ellos visualizan salidas para no estar siempre claro, que esto sea vender, que no depender de esta medición del ranking para ver si un canal merece existir o no, o cualquier otro medio de comunicación. Creo que lo que dice la red es que ellos ya dejaron de estar en la medición de los rankings y hacen su pega súper tranquilo, no están pendientes de eso que finalmente termina poniéndolos en cuanto pesa a nivel de mercado, más que los contenidos. Creo que eso debería ser como un debate, sobre todo un canal estatal, que no debiera entrar en la lógica del mercado, que si logra vender lo que vende, entonces existe. Creo que ahí hay una amenaza que quizá es necesario eliminar. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Sí, ya vamos a dar 5 minutos, vamos a dar para poder. 5 minutos para luego comenzar al cierre, diputado. No, cortito, aquí se han dicho, yo creo que varias verdades. Dentro de eso, también sería muy bueno discutir lo que dice la diputada aquí presente sobre, ¿no es cierto? Sabemos cuál es el rol de TVN en términos, ¿no es cierto?, de beneficio para nuestro país, pero también para su sobrevivencia dentro de todo esto. Yo no sé si han visitado el edificio alguna vez o si conocen las instalaciones. Hay una parte que son salas de ensayo que están justamente, no sé si decir deterioradas, pero están como botadas dentro. Si es que no hay nada activo, digamos, dentro del canal, que hoy día es casi todo envasado, ¿no es cierto? Están ahí paradas todas y esos 1.500 millones podrían servir justamente para más bonos o hacer otro tipo de actividades. Sí. De todas maneras, está muy bueno el debate con respecto a eso. Yo trabajé en TVN y la verdad es que también tenía un valor súper emocional de algunas situaciones que creo que hay que rescatar. Y claro, pues, está muy buena la idea esa de ver si el suelo podría ser, ¿no es cierto?, el uso del suelo podría ser para
o quienes mejor pueden decidir esto son los directores del canal principalmente. Hoy día vemos también estudios que ni se usan, principalmente porque fueron pensados, ¿no es cierto?, en exportar, o Chile iba en un camino de exportar mucho material cultural, muchas veces también de entretención, y algunos no se están utilizando. Hoy día son bodegas donde guardan mucha escenografía, en fin. Así que espero que en una próxima oportunidad tengamos más tiempo para debatir un poquito más esto y con más argumentos con las instituciones necesarias. Muchas gracias. Diputada, sí, por favor. Solo, Presidenta, en el plan regulador podemos ver cuál es el uso de suelo que tiene TVN y así podríamos ver cómo se puede catalogar. Muchas gracias, diputada. Diputado Bernal. Sí, Presidenta, para los invitados también solicitaría sumar, y así aprovechamos de conocerla, a la subsecretaria de Patrimonio. Que venga, porque efectivamente no sé si el Consejo de Monumentos quién lo está dirigiendo, pero la subsecretaria de Patrimonio también ve y es parte de, entonces, y así aprovechamos también de invitarla a esta comisión. Muchas gracias. Entonces, en acuerdo, las citaciones y además, ¿cierto?, continuar con esta discusión. Me parece que precisamente el subsecretario de Patrimonio, subsecretario en este caso Patrimonio, presidente del Consejo de Monumentos. ¿Y qué vamos a hacer con la presidenta de TVN que no vino? ¿Vamos a volver a citar? Yo creo que es importante. ¿La atención a este proyecto o a lo que teníamos, a las dos cosas? O sea, claro, en rigor vamos a revisar este proyecto y aprovechamos también de conocer, ¿cierto?, cuáles son el proyecto de televisión en estos 4 años. Y luego nos va a servir para la discusión y para el insumo, a propósito de lo que planteaba acá la diputada, de cómo también se pueda reformular o ver maneras de darle viabilidad a este proyecto que acabamos de presentar, diputada. Estamos con el tiempo. Presidenta, solo una inquietud. ¿Ustedes conocen el edificio? Solo el diputado acá o Twitty lo conoce. ¿No sería bueno que quizás nosotros pudiéramos ir a conocer de lo que vamos a hablar? Solo una inquietud. Muchas gracias, diputada Serrano. Buen día, diputados y diputadas. Yo creo que respecto al tema de TVN, antes de ver alguna visita o algo en particular que recojo ahí la iniciativa, tenemos que hablar con el canal. O sea, acá lo que decía la diputada Mix es muy importante cuando hablamos de la perspectiva del canal público, no solamente defendemos sus bienes muebles. Aún así creo que tenemos que hoy día claramente proteger hoy día las dependencias del canal, pero creo que es muy importante primero hablar con ella, después hablar también con los trabajadores y trabajadoras, que creo que también son parte muy importante hoy día de lo que moviliza el canal. Solo eso, Presidenta. Muchas gracias a los diputados y a las diputadas, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta hasta nuestra próxima reunión. Muchas gracias.